¿Has sentido alguna vez que estás a punto de recibir algo extraordinario, pero no sabes exactamente qué? Es posible que una monja carmelita del siglo XVI, encerrada entre los muros silenciosos del convento de la Encarnación, haya descifrado los códigos secretos que Dios usa antes de obrar milagros en la vida de sus hijos. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, no solo vivió milagros extraordinarios, sino que aprendió a reconocer las señales invisibles que los precedían, esas pistas sutiles que el cielo deja caer como pétalos antes de la tormenta de gracia. Durante 40 años de vida mística intensa, Teresa documentó patrones, coincidencias y movimientos del espíritu que revelaban una verdad asombrosa. Dios nunca obra milagros de la nada, siempre prepara el terreno, siempre envía señales, siempre susurra antes de hablar alto, pero estas señales no son las que el mundo espera, no son espectáculos sobrenaturales ni visiones dramáticas, son movimientos delicados del alma, transformaciones silenciosas del corazón que solo pueden ser percibidas por quienes han aprendido a escuchar con los oídos del espíritu. Y hoy tú vas a descubrir estos 4 signos inconfundibles, porque lo que Teresa vivió en la soledad de sus celdas no era privilegio exclusivo de santos, era un lenguaje universal que Dios sigue usando para preparar a cada alma antes de transformar su historia. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa que pueden cambiar tu vida para siempre. Aquella noche de octubre de 1560, en el convento de la Encarnación, Teresa despertó con una sensación extraña, como si algo invisible estuviera moviéndose en su habitación. No era miedo, no era inquietud, era una expectativa sin nombre, una certeza sin fundamento, como si su alma supiera algo que su mente aún no comprendía. Se arrodilló en silencio y mientras oraba, una frase llegó a su corazón sin que la hubiera pensado. Prepárate, porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Esas palabras no vinieron de fuera, no fueron una voz audible, brotaron desde lo más profundo de su ser, como agua que surge de un manantial oculto. Al día siguiente, nada parecía diferente, las mismas rutinas, las mismas oraciones, los mismos rostros de sus hermanas. Pero Teresa sabía que algo había cambiado en lo invisible, y 3 días después llegó al convento una carta que cambiaría su vida para siempre, la autorización para fundar el primer convento reformado de Carmelitas Descalzas. Lo que había comenzado como una intuición silenciosa se convertía en el inicio de una revolución espiritual que transformaría toda la Iglesia. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has tenido esa sensación inexplicable de que algo está por suceder, sin saber qué ni cuándo? Teresa comprendió que los milagros de Dios no llegan como relámpagos en cielo despejado, llegan como amaneceres, precedidos por una aurora invisible que solo pueden ver los ojos entrenados en la contemplación. Y fue entonces cuando comenzó a enseñar a sus hijas espirituales que antes de pedir milagros era necesario aprender a reconocer sus señales, porque Dios habla siempre, pero no todos saben escuchar su lenguaje. En los próximos capítulos descubrirás exactamente cuáles son esas 4 señales que Teresa identificó, cómo reconocerlas en tu propia vida y por qué pueden ser la prueba de que tu milagro ya está en camino, esperando solo el momento perfecto para manifestarse. El primer signo que Santa Teresa descubrió como precursor de los milagros divinos parecía contradictorio, incluso imposible. Una paz profunda que llegaba justo en medio del caos más intenso. No era la calma que viene después de la tormenta, sino una serenidad inexplicable que florecía precisamente cuando todo parecía perdido, cuando las circunstancias gritaban desesperación, cuando la lógica humana no encontraba salida. Teresa lo había experimentado una y otra vez, justo antes de sus mayores gracias místicas, justo antes de las soluciones más inesperadas, llegaba esa paz que no tenía explicación racional, esa quietud interior que contrastaba dramáticamente con el ruido exterior.
Cuando Dios está a punto de obrar algo grande, escribía Teresa en sus cartas íntimas, primero pacifica el alma, no para que deje de luchar, sino para que luche desde la serenidad, no desde la angustia. Ella había aprendido a distinguir entre dos tipos de calma, la calma falsa, que viene del cansancio o la resignación, y la paz verdadera, que brota de una certeza sobrenatural de que todo está en las manos correctas. La primera adormece el alma, la segunda la despierta, la primera paraliza, la segunda prepara para la acción guiada desde lo alto. ¿Has sentido alguna vez esa paz extraña que llega cuando menos la esperas, esa serenidad que no coincide con lo que está pasando a tu alrededor? En 1562, cuando Teresa enfrentaba la oposición más feroz para fundar el convento de San José, cuando los superiores la amenazaban, cuando la ciudad entera se oponía a su proyecto, cuando parecía que todo su sueño se desmoronaba, ella experimentó una noche lo que llamó la paz del guerrero antes de la victoria. No sabía cómo, pero sabía que ganaría. No veía el camino, pero confiaba en el destino. Esa paz no era pasividad, era fortaleza, no era falta de preocupación, era exceso de confianza. Y 3 semanas después, de manera totalmente inesperada, llegó la autorización definitiva que parecía imposible de conseguir. Teresa enseñaba que esta paz previa a los milagros tiene características inconfundibles. No depende de que las circunstancias mejoren, no exige garantías del futuro, no necesita entender cómo Dios va a actuar, simplemente sabe que va a actuar. Es la paz de quien ha puesto todo en manos del dueño de todo, decía ella, y por eso descansa no en lo que ve, sino en aquel que todo lo ve. Estudios modernos de neurociencia han confirmado que estados de serenidad profunda, especialmente aquellos que contrastan con circunstancias externas adversas, activan zonas cerebrales asociadas a la intuición, la creatividad y la toma de decisiones sabias, como si el alma en paz fuera más receptiva a soluciones que la mente ansiosa no puede percibir. El segundo signo que Santa Teresa identificó como precursor de milagros era aún más misterioso y desafiante, un despojamiento interior profundo, una renuncia espontánea a controlar los resultados, que llegaban no como derrota, sino como liberación. Teresa lo describía como el momento en que el alma suelta las riendas y descubre que el caballo sabe mejor el camino. No era resignación amarga ni abandono desesperado, sino una entrega consciente y amorosa que brotaba de la certeza de que mis manos pequeñas no pueden cargar lo que las manos infinitas de Dios pueden sostener. Este despojamiento no llegaba de una vez, sino como un proceso gradual donde el alma iba soltando, capa por capa, todas sus estrategias humanas, todos sus planes perfectos, todas sus necesidades de entender antes de obedecer. Teresa lo había vivido intensamente durante la fundación de sus conventos. Primero soltó la necesidad de tener todo el dinero antes de empezar. Después soltó la exigencia de que todos estuvieran de acuerdo. Finalmente soltó incluso la necesidad de ver el resultado final de su obra. Cuando dejé de aferrarme a mi visión de cómo debían suceder las cosas, escribió, Dios pudo mostrarme cómo iban a suceder realmente, y era infinitamente mejor de lo que yo había imaginado. ¿Estás sintiendo esa extraña necesidad de soltar control sobre algo que has estado manejando con tanto esfuerzo? ¿Te llega ese impulso interior de entregarlo todo sin saber exactamente a quién o cómo? Teresa enseñaba que este despojamiento interior no es pérdida, es preparación, porque las manos vacías son las únicas que pueden recibir los regalos más grandes. Cuando el alma deja de aferrarse a sus pequeños proyectos, Dios puede confiarle proyectos más grandes. Cuando deja de controlar su pequeña historia, puede convertirse en protagonista de una historia más vasta y hermosa,
La ciencia moderna ha descubierto que el acto de soltar control activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el cortisol y aumentando la capacidad del cerebro para encontrar soluciones creativas e inesperadas. Pero Teresa lo sabía sin estudios. El alma que se desapega de sus planes descubre que Dios tenía planes mejores, y el alma que renuncia a sus tiempos pequeños entra en los tiempos grandes de la providencia. Si sientes esa invitación interior a soltar algo que has estado cargando, tal vez no sea una pérdida que se avecina, sino un milagro que necesita espacio para manifestarse. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a soltar para recibir más. Tu testimonio puede ser la palabra que otra alma necesita para dar ese paso de fe. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo estos tesoros espirituales que pueden transformar tu vida. El tercer signo que Santa Teresa reconoció como anuncio de milagros era paradójico y desafiante, una perseverancia renovada que llegaba precisamente cuando todos los esfuerzos parecían estériles, cuando no había señales externas de progreso, cuando la lógica humana aconsejaba rendirse. No era la perseverancia terga del que se niega a aceptar la realidad, sino la perseverancia luminosa del que ve una realidad más profunda, invisible a los ojos, pero evidente para el corazón. Teresa lo había experimentado durante los años más áridos de su vida espiritual, cuando oraba sin sentir consolación, cuando servía sin recibir reconocimiento, cuando amaba sin percibir correspondencia. Hay una perseverancia que nace del orgullo, escribía Teresa, y hay una perseverancia que nace del amor. La primera se cansa porque espera resultados inmediatos. La segunda se fortalece porque no espera nada para sí misma, solo quiere dar. Durante la fundación del convento de San José, Teresa enfrentó 2 años de oposición constante, 2 años en los que cada puerta se cerraba, cada apoyo se retiraba, cada esperanza parecía desvanecerse. Pero en lugar de desanimarse, sintió crecer en su interior una determinación nueva, una fuerza que no dependía de ver avances, sino de saber que estaba en el camino correcto. ¿Has experimentado esa extraña renovación de fuerzas justo cuando pensabas que ya no podías más? ¿Esa segunda respiración que llega cuando creías que tus pulmones estaban vacíos? Teresa enseñaba que esta perseverancia sin resultados visibles era una de las señales más claras de que Dios estaba preparando algo grande, porque cuando el alma persevera sin ver, es porque está viendo con otros ojos, los ojos de la fe, que alcanzan más lejos que los ojos del cuerpo. Esta perseverancia no es obstinación ciega, sino fidelidad clarividente. No es negarse a ver la realidad, sino ver la realidad completa, incluyendo la parte que aún está invisible. Estudios contemporáneos sobre resilience han demostrado que las personas que mantienen el esfuerzo, incluso sin refuerzo externo, desarrollan una capacidad neurológica superior para detectar oportunidades sutiles y para mantenerse abiertos a soluciones inesperadas. Pero Teresa lo sabía por experiencia mística. El alma que no se rinde cuando no ve frutos está preparando la tierra para frutos más grandes, porque Dios premia no solo el éxito, sino la fidelidad en el fracaso aparente. Si estás viviendo ese momento en que todo tu esfuerzo parece inútil, pero algo en tu interior te impulsa a continuar, tal vez no sea necedad, tal vez sea la señal más clara de que tu milagro está más cerca de lo que imaginas. El cuarto y último signo que Santa Teresa identificó como anuncio de milagros era el más sutil y el más asombroso, una serie de coincidencias aparentemente casuales que comenzaban a tejer una trama invisible, conectando personas, situaciones y momentos de manera tan precisa que no podía ser producto del azar. Teresa lo llamaba las costuras invisibles de Dios. Esos hilos dorados que el cielo va tejiendo silenciosamente hasta formar un tapiz perfecto que solo se revela al final. No eran eventos espectaculares, sino encuentros ordinarios que resultaban extraordinarios,
conversaciones casuales que traían exactamente la información necesaria, retrasos que resultaban ser protecciones, aparentes obstáculos que se convertían en senderos secretos. Durante la fundación del convento de San José, Teresa comenzó a notar una secuencia de casualidades imposibles. El día que más necesitaba dinero, una benefactora desconocida llegaba con una donación. La semana que requería un permiso específico, el funcionario indicado aparecía en el lugar menos esperado. Cuando buscaba una casa para el convento, el propietario perfecto se cruzaba en su camino como por arte de magia. Al principio pensé que era suerte, escribió Teresa. Después comprendí que era algo más. Era la mano invisible de Dios moviendo las piezas de un ajedrez que yo no podía ver completo. ¿Has notado últimamente esas conexiones extrañas en tu vida? Esas conversaciones que llegan en el momento exacto, esas personas que aparecen cuando más las necesitas, esas oportunidades que se abren justo cuando estás perdiendo la esperanza. Teresa enseñaba que estas sincronicidades no eran casualidades, sino causalidades divinas, señales de que Dios está moviendo cielo y tierra para preparar tu milagro y solo te pide que tengas ojos para verlo y corazón para agradecerlo. Estas coincidencias significativas no eran premios por ser buena, sino preparativos para algo más grande que estaba por venir. La neurociencia moderna ha descubierto que cuando el cerebro está en estados de apertura y gratitud, aumenta significativamente la capacidad de detectar patrones significativos y conexiones útiles que normalmente pasarían desapercibidas. Pero Teresa lo sabía por contemplación. El alma que vive en acción de gracias ve las manos de Dios tejiendo su historia, y por eso puede colaborar conscientemente con el milagro que se está gestando. Si estás comenzando a notar esas conexiones misteriosas, esas puertas que se abren sin que las empujes, esas personas que llegan como respuestas a oraciones no formuladas, no las descartes como mera suerte. Tal vez sean las señales más claras de que tu milagro ya está en movimiento y solo falta que tú te coloques en posición de recibirlo. Santa Teresa no desarrolló su capacidad de reconocer las señales de los milagros de manera teórica, sino a través de una experiencia mística profunda que la entrenó durante décadas en el arte de distinguir los movimientos auténticos de Dios de las ilusiones del alma y los engaños del enemigo. En sus escritos más íntimos, Teresa confesaba que al principio confundía sus propios deseos con inspiraciones divinas, sus emociones con revelaciones, sus planes humanos con visiones celestiales. Pero a través de pruebas intensas, sequedades prolongadas y purificaciones dolorosas, su alma fue desarrollando lo que ella llamaba el ojo interior, una capacidad sobrenatural de percibir la presencia y la acción de Dios, incluso en los acontecimientos más ordinarios. Aprendí a reconocer el estilo de Dios, escribía Teresa, porque Él tiene una manera particular de obrar que no cambia. Nunca tiene prisa, pero nunca llega tarde. Nunca fuerza, pero nunca abandona. Nunca explica todo, pero nunca deja en la total oscuridad. Durante sus experiencias de unión mística en el castillo interior, Teresa recibía no solo consolaciones espirituales, sino también una educación profunda sobre cómo Dios se comunica con las almas, a través de una paz que supera el entendimiento, a través de una luz que clarifica sin quemar, a través de una fortaleza que sostiene sin endurecer, a través de una sabiduría que guía sin controlar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo distinguir entre una coincidencia casual y una señal divina? ¿Cómo saber si esa intuición que sientes viene de Dios o de tu propio deseo? Teresa desarrolló criterios precisos que enseñaba a sus hijas espirituales. Las señales auténticas de Dios siempre producen humildad, nunca orgullo. Siempre generan paz duradera, no solo emociones pasajeras. Siempre impulsan al amor y al servicio, nunca al egoísmo. Siempre están en armonía con la enseñanza de la Iglesia, nunca la contradicen.
Siempre fortalecen la fe, la esperanza y la caridad, nunca las debilitan. Teresa también aprendió que Dios habla más claramente al alma que está en silencio interior, que ha aprendido a callar el ruido de sus propios pensamientos, deseos y planes para escuchar la voz suave del espíritu. Cuando mi alma está en verdadero recogimiento, escribía, puedo distinguir claramente entre mis propias ideas y las inspiraciones que vienen de lo alto, porque las mías producen agitación y las de Dios producen quietud. Las mías me centran en mí misma, las de Dios me abren hacia los demás. Las mías me dan miedo del futuro, las de Dios me dan confianza en la providencia. Si quieres desarrollar esa misma capacidad de reconocimiento espiritual, Teresa te invitaría a hacer lo que ella hacía, cultivar momentos diarios de silencio interior, observar con atención los frutos que producen tus decisiones, y confrontar siempre tus percepciones con personas sabias y experimentadas en el camino espiritual. Lo que Santa Teresa vivió en la soledad de sus conventos durante el siglo XVI, la ciencia moderna está comenzando a comprender y validar a través de investigaciones sorprendentes en neurociencia, psicología positiva y medicina integrativa. Estudios realizados en universidades como Harvard, Stanford y Johns Hopkins han demostrado que estados prolongados de contemplación, gratitud y entrega consciente producen cambios measurables en la estructura cerebral, fortaleciendo áreas asociadas a la intuición, la creatividad, la resiliencia emocional y la capacidad de detectar patrones significativos que normalmente pasarían desapercibidos para la mente ordinaria. La doctora Sara Lazar, neurocientífica de Harvard, descubrió que personas que practican regularmente la contemplación silenciosa desarrollan un engrosamiento en la corteza prefrontal, la región cerebral responsable de la toma de decisiones sabias y la percepción de conexiones sutiles entre eventos aparentemente no relacionados. Es como si el cerebro contemplativo desarrollara una sensibilidad especial para detectar información que otros cerebros no procesan, explica Lazar. Sin saberlo, estaba describiendo científicamente lo que Teresa llamaba el ojo interior del alma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener más suerte que otras? ¿Por qué algunos encuentran oportunidades donde otros solo ven obstáculos? La investigación del Dr. Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin reveló que estados mentales caracterizados por la gratitud, la confianza y la apertura activan el sistema nervioso parasimpático, reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la producción de neurotransmisores asociados a la claridad mental y la capacidad de síntesis. En términos más simples, el cerebro confiado y agradecido literalmente ve más posibilidades que el cerebro ansioso y temeroso. Pero tal vez el descubrimiento más asombroso viene del campo de la física cuántica y la teoría de la información. Experimentos realizados por el Instituto de HeartMath han demostrado que estados de coherencia cardíaca profunda, como los que experimentan las personas durante la oración contemplativa o la meditación amorosa, generan campos electromagnéticos que pueden influir en el entorno inmediato, atrayendo sincronicidades y coincidencias significativas de manera estadísticamente improbable. Teresa no conocía estos términos científicos, pero vivía sus efectos. Cuando mi corazón está en paz con Dios, escribía, es como si el mundo entero conspirara para ayudarme y las puertas se abren sin que yo las empuje. La ciencia moderna está confirmando que no era superstición, sino una realidad cuántica. La conciencia en estados elevados de amor y confianza interactúa con la realidad de manera que favorece la manifestación de resultados benéficos y aparentemente milagrosos. A pesar de que Dios constantemente envía señales de que está preparando milagros en nuestras vidas, la mayoría de las personas pasan años sin reconocerlas, no porque las señales sean débiles, sino porque nuestros corazones están bloqueados por obstáculos invisibles que nublan la percepción espiritual.
Santa Teresa identificó 3 obstáculos principales que impiden al alma ver los signos divinos: la prisa interior, el apego a resultados específicos y la falta de silencio contemplativo. El alma que corre no puede ver las flores del camino, escribía Teresa, y el alma que ya decidió cómo debe actuar Dios no puede ver cómo Dios realmente está actuando. La prisa interior es quizás el obstáculo más común en nuestra época. Vivimos tan acelerados, tan ansiosos por resultados inmediatos, tan obsesionados con controlar los tiempos, que perdemos la capacidad de percibir los ritmos suaves y profundos de la providencia divina. Teresa lo había experimentado en carne propia durante sus primeros años de vida religiosa, cuando quería avanzar rápidamente en la oración, cuando exigía consolaciones místicas, cuando se impacientaba con la aparente lentitud de Dios. Tardé muchos años en comprender, confesaba, que Dios no tiene prisa porque vive en la eternidad y quien quiere caminar con Él debe aprender sus pasos, no imponer los propios. ¿Te has dado cuenta de que cuando más ansioso estás por una respuesta, menos capacidad tienes de verla cuando llega? ¿Has notado que las mejores oportunidades aparecen precisamente cuando dejas de buscarlas desesperadamente? El segundo obstáculo, el apego a resultados específicos, es igualmente paralizante. Cuando ya decidimos exactamente cómo, cuándo y dónde debe manifestarse nuestro milagro, nos volvemos ciegos a las 1000 maneras creativas que Dios tiene de responder a nuestras necesidades reales, que no siempre coinciden con nuestros deseos superficiales. Teresa aprendió que Dios siempre responde, pero rara vez responde exactamente como esperamos, porque su visión es más amplia que la nuestra y su amor es más sabio que nuestros planes. El tercer obstáculo, la falta de silencio contemplativo, es el más fundamental. En medio del ruido constante de pensamientos, preocupaciones, entretenimientos y conversaciones, el alma pierde la capacidad de escuchar las comunicaciones sutiles del espíritu, que nunca compite con el ruido, sino que espera pacientemente el silencio para manifestarse. Dios habla en susurros, enseñaba Teresa, no porque no tenga voz fuerte, sino porque quiere que desarrollemos oídos finos, corazones atentos, almas capaces de percibir lo que está más allá de lo evidente. Si quieres comenzar a ver las señales de tu milagro, necesitas crear espacios diarios de silencio real, momentos sin pantallas, sin distracciones, sin agenda, donde tu alma pueda realmente escuchar y tu corazón pueda realmente ver. Santa Teresa sabía que reconocer las señales de los milagros no era suficiente. Era necesario también preparar el corazón para recibirlos, porque Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno, ni puede plantar en tierra que no ha sido preparada. A través de sus décadas de experiencia mística, Teresa desarrolló una pedagogía específica para preparar el alma. El vaciamiento amoroso, la disponibilidad total y la gratitud anticipada. No eran técnicas mágicas, sino disposiciones profundas del corazón que crean el espacio interior necesario para que lo divino pueda manifestarse sin obstáculos. El vaciamiento amoroso no significaba volverse apático o resignado, sino liberar el corazón de todo lo que no era esencial, de todas las preocupaciones que no conducían a nada, de todos los miedos que solo paralizaban, de todos los deseos que solo distraían. Vacié mi corazón de todo lo que no era Dios, escribía Teresa, no para quedarme vacía, sino para tener espacio suficiente para lo que Él quería darme, que siempre era más grande que lo que yo había imaginado. Este vaciamiento se hacía no con violencia, sino con ternura, como quien quita los muebles viejos de una casa no para dejarla desolada, sino para recibir muebles nuevos y más hermosos. ¿Sientes esa invitación interior a simplificar tu vida, a soltar preocupaciones que no puedes resolver, a dejar de cargar pesos que no te corresponden? La disponibilidad total era la segunda disposición que Teresa cultivaba. Un sí incondicional a los planes de Dios, incluso cuando no los entendía.
incluso cuando no los sentía, incluso cuando contradecían sus propias preferencias. Dije sí a todo lo que Dios quisiera hacer conmigo, confesaba, no porque siempre me gustara, sino porque confiaba en que su amor sabía mejor que mi lógica y su visión llegaba más lejos que mi entendimiento. La gratitud anticipada era quizás la práctica más revolucionaria, agradecer el milagro antes de verlo, no como manipulación psicológica, sino como expresión de fe auténtica. Cuando agradecía por adelantado lo que Dios iba a hacer, escribía Teresa, mi corazón se abría de tal manera que podía recibir incluso más de lo que había pedido. Estudios contemporáneos han confirmado que la gratitud anticipada activa las mismas zonas cerebrales que la gratitud post-evento, preparando neuroquímicamente al organismo para reconocer y aprovechar oportunidades beneficiosas. Pero Teresa lo vivía como pura fe. Agradecer antes de recibir es la llave maestra que abre todos los almacenes de la providencia, porque demuestra que realmente creemos en la bondad infinita de Dios. Después de 40 años de experiencia mística intensa, Santa Teresa descubrió que existía un signo superior a todos los demás, una señal tan profunda y tan transformadora que quien la experimentaba ya no necesitaba buscar milagros externos, porque se convertía en milagro viviente, la entrega total. No era una renuncia amarga ni una rendición desesperada, sino el acto más libre que puede realizar el alma humana, elegir amar sin condiciones, confiar sin garantías, servir sin recompensas, entregarse completamente a la voluntad divina, no por obligación, sino por amor puro. Cuando llegué a este punto, escribía Teresa en sus últimos años, comprendí que ya no necesitaba pedir milagros, porque mi vida entera se había convertido en un milagro continuo. Esta entrega total no llegaba de una vez, sino como culminación de todo el camino anterior. Primero la paz en medio de la tempestad le había enseñado a confiar en lo invisible. Después, el despojamiento interior le había mostrado la libertad de las manos vacías. Luego, la perseverancia sin resultados le había fortalecido la fe. Finalmente, las sincronicidades divinas le habían revelado que Dios tejía todos los hilos de su historia. Cuando estos 4 signos convergían en su corazón, nacía naturalmente el quinto, la entrega sin reservas, el sí total, que ya no calculaba costos ni exigía explicaciones, sino que se abandonaba con alegría en los brazos del amor infinito. ¿Sientes esa invitación misteriosa a soltar todo control, a dejar que Dios sea completamente Dios en tu vida, a confiar incluso en lo que no entiendes? Teresa enseñaba que esta entrega no era el final del camino, sino el verdadero comienzo. Cuando el alma se entrega totalmente, Dios puede usarla totalmente, y entonces cada momento se convierte en oportunidad de milagro, cada encuentro en posibilidad de gracia, cada dificultad en semilla de transformación. El alma entregada no necesitaba esperar milagros futuros, porque vivía ya en el milagro presente del amor divino manifestándose a través de su vida ordinaria convertida en extraordinaria. Los estudios más recientes sobre estados de flujo, flow states y experiencias cumbre han demostrado que las personas que alcanzan niveles profundos de entrega consciente y servicio desinteresado experimentan una sincronización neural única que les permite acceder a capacidades creativas, intuitivas y relacionales excepcionales, como si la renuncia al ego personal activara potenciales superiores de la conciencia humana. Pero Teresa lo sabía por experiencia directa. Cuando dejé de vivir para mí misma y comencé a vivir solo para Dios, Él comenzó a vivir a través de mí de maneras que jamás habría imaginado, y mi vida pequeña se volvió parte de su vida infinita. Si has llegado hasta aquí, si estos 4 signos resuenan en tu corazón, tal vez estés más cerca de tu propio momento de entrega total de lo que imaginas. Y tal vez ese sea el mayor milagro de todos, descubrir que cuando te entregas completamente a Dios, Él se entrega completamente a ti,
y en esa entrega mutua nace una vida que ya no necesita milagros